Hola a todos, mi nombre es Miguel Uribe y hoy vamos a hablar de los 3 pasos para posicionar tu farmacia como referente en el cuidado de pacientes que han sido diagnosticadas con cáncer de mama. Pero antes de hablar de cómo posicionarla, hablemos en primer lugar del por qué. ¿Por qué es importante posicionar tu farmacia en un ramo? ¿Por qué es importante trabajar y especializar tu farmacia en un cierto nicho y grupo de pacientes? Bueno, primero, estarás de acuerdo conmigo en lo siguiente. Existen hoy en día muchas farmacias. Y dirás, sí, en España hay más de 22.000 farmacias. Pero entonces, ¿por qué es importante posicionar tu farmacia? ¿Y por qué es importante posicionar una farmacia en un grupo de pacientes específico? Vamos a pensar en lo siguiente. Imagina que de repente te levantas en la mañana y tienes dolor de muela, pero no es cualquier muela, es la muela cordal. Te está matando ese dolor. Y alguien te dice, mira, a la vuelta de la esquina hay un odontólogo, pero ese día recibes la llamada de un amigo que te dice, mira, he conocido a un odontólogo especialista en muelas cordales. Yo creo que la respuesta es obvia. Buscamos el especialista. Y lo mismo ocurre con las personas. Todos tus clientes, todos tus pacientes hoy en día buscan exactamente el consejo preciso acerca de la situación específica. Ya lo generalista, aquellos lugares donde uno iba a solucionar todos sus problemas, no son tan útiles. Por supuesto que tu farmacia no únicamente se va a dedicar a cierto nicho, a cierto grupo de pacientes, pero sí va a ser reconocida y posicionada como la farmacia experta en ese grupo de pacientes. Bueno, hablemos entonces del por qué. ¿Por qué es importante? Primero, los clientes lo buscan. Estamos de acuerdo que en un mundo donde las personas tienen un ordenador en su mano, ¿cuál es este ordenador? Esto es realmente un ordenador, donde las personas tienen un ordenador en su mano y están totalmente informados y conectados. ¿Cómo puedes diferenciarte? Un cliente busca algo en particular y lo mejor que le puede pasar es encontrar esa solución específica. Volvemos al ejemplo de ese dolor de muela. Hemos encontrado el especialista en las muelas cordales. Número dos, especializarse es diferenciarse. En el momento en que declaras que tu farmacia va a ser especialista en un cierto nicho, en un cierto grupo de pacientes, en una dolencia, en una enfermedad específica, en ese momento te vas a estar diferenciando del 99% de las farmacias restantes. ¿Por qué? Porque ya no es una farmacia más. Y el voz a voz se corre de forma natural. En la farmacia de María son especialistas en el cuidado de pacientes con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque lo has declarado. Y por último, parece obvio, pero es quizás la principal razón para posicionar tu farmacia como referencia. ¿Cuál es esa razón? Tu paciente va a recibir un mejor cuidado. Así como lo oyes. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en los 3 pasos, tu paciente va a recibir los mejores consejos en el momento en que defines que tu farmacia, perdón, se va a especializar en ese nicho de pacientes, en ese grupo de pacientes. Bueno, ahora sí vamos a los 3 pasos fundamentales. Paso número 1, investigación y declaración. Es muy importante entender todo el tema demográfico alrededor de tu farmacia. ¿Dónde estás ubicada? ¿Qué hay alrededor? ¿Cómo es esa demografía, esa población alrededor de tu farmacia? Debes hacer un diagnóstico de tu farmacia y una investigación acerca de las últimas vertientes. ¿Qué está pasando en el mundo de la farmacia conectado con los pacientes con cáncer de mama? Recuerda que muchos pacientes, muchísimos pacientes, el primer lugar que visitan es la farmacia, inclusive antes que a su médico, antes que a su especialista. Por eso tu farmacia debe estar bien informada. Y tú, como titular, como propietario de farmacia, tienes que tomar una decisión informada. Nunca será suficiente la investigación, pero que no te pase lo que nos pasa a muchos, que es la parálisis por análisis. Investiga y toma una decisión informada. ¿Qué están haciendo los pacientes? ¿A dónde van? Hay un término en marketing farmacéutico que se llama el patient pathway, que es el camino que recorre un paciente desde el momento, inclusive antes de ser diagnosticado. Te voy a poner un ejemplo.
En el caso de los pacientes diagnosticados con obesidad mórbida, muchos de ellos, inclusive no siendo diagnosticados con obesidad mórbida, no son conscientes de su enfermedad, pero el camino de ellos es usualmente empiezan con algún tipo de dolencia, de dolor de rodillas, de espalda, visitan al médico de familia, al médico general, en inglés se llama el General Practitioner, el GP, y él los deriva a un endocrino. Y ahí comienza todo un camino. Es importante entender cómo es ese camino para las pacientes con cáncer de mama, dónde se diagnostican, a dónde van, cómo es ese camino. Ese camino es fundamental entenderlo. ¿Para qué? Para definir cuál va a ser el papel de tu farmacia dentro de ese camino. Número uno, investigación y viene la declaración. Cuando ya tienes esa investigación completa, debes declarar una declaración firme y seria con tu equipo y con el mundo esa decisión. Vas a escribir esa misión y esa visión. ¿Qué esperas y por qué tu farmacia se va a posicionar como referencia en el cuidado de pacientes con cáncer de mama? Primer paso, investigación y declaración. Vamos ahora al paso número dos, formación y comunicación. Es esencial la formación. Y no me refiero que todos los miembros de tu equipo tienen que ser absolutamente expertos en cáncer de mama, no, pero sí crear una figura que se llama el especialista. Las mejores compañías y las mejores empresas tienen esta figura. No es que su equipo sepa de todo, porque el que no sabe de todo, perdón, el que sabe de todo, sabe realmente muy poco de muchas cosas. Entonces se crea la figura del especialista. El especialista es esa persona en tu farmacia en la cual vas a invertir en formación y esa persona tiene que de manera natural sentirse atraída hacia el tema. Le tiene que gustar el tema, ¿para qué? Para enfocar todos sus esfuerzos en aprender, en mantenerse informada. Que hay un congreso de pacientes con cáncer de mama, esa es la persona que tú debes patrocinar en tu farmacia. Que hay una formación, debes patrocinarla. Cómo mantenerla educada y posicionarla. Y al mismo tiempo, el resto del equipo de tu farmacia debe tener unos conocimientos básicos, pero cuando llegue un caso específico, derivarlo al especialista. Es esencial generar un plan de formación en tu farmacia. ¿Qué es lo que va a saber todo el equipo y qué es lo que necesita en términos de formación ese especialista que tú vas a definir? Formación. Y ahora, comunicación. Es esencial comunicarle al mundo que tu farmacia es la farmacia referencia. Debes realizar un evento de lanzamiento, debes realizar varios inclusive eventos de lanzamiento, asesorarte con especialistas de marketing que te ayuden a definir esa estrategia específica de contarle al mundo esa historia. ¿Y cuál es esa historia? Esa historia que vas a escribir. ¿Por qué? El por qué es esencial. Debe ser un por qué coherente. ¿Por qué decidiste que tu farmacia se convirtiera en una referencia para estos pacientes? Y por último, el paso número tres, alianzas estratégicas y protagonismo. Así como lo oyes, protagonismo. ¿Por qué? Porque es esencial que tu farmacia sea relacionada, que lo que se llama en marketing, el top of mind. Lo primero que pensamos, pacientes con cáncer de mama y farmacia, la farmacia de María. Allá voy a ir. Allá son los especialistas. Por lo tanto, busca alianzas estratégicas. ¿A dónde van los pacientes? ¿Dónde están esas organizaciones, esos hospitales, organizaciones sanitarias y no sanitarias que recogen y donde se agrupan estos pacientes? Y vas a buscar hacer alianzas con ellos. ¿Para qué? Para convertir a tu farmacia en protagonista. Debe ser protagonista y patrocinador. Por ejemplo, la media maratón, voy a dar un ejemplo, la media maratón en pro de pacientes con cáncer de mama, perfecto. O en la universidad de esto se va a hacer un evento informativo. Ahí está tú. Debes estar en todos los eventos y convertirte y convertir a tu farmacia junto con el especialista que definiste en esa referencia para los pacientes con cáncer de mama. En conclusión, posicionar tu farmacia como referencia para este grupo de pacientes es una inversión importante de tiempo y una inversión también de recursos, pero vas a ayudar a tu farmacia, por un lado. ¿Por qué? Porque van a posicionarse, va a diferenciarse de las demás,
pero lo más importante, vas a ayudar a tu paciente. Con eso concluimos. Te mando un abrazo y felicidades por elegir a tu farmacia como un referente en el cuidado de pacientes con cáncer de mama.